En el nombre de Jesús tomamos la lectura de la hermosa palabra del Señor. San Marcos 7, verso 6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, es decir, anulando la palabra del Señor. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les dijo también: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Uno se pregunta, el título del sermón de esta hora, vamos a llamarlos Solo Jesucristo Salva. ¿Por qué tantos millones de personas en el mundo entero, dije millones, no creen al Evangelio? ¿Por qué? Porque desde niño les enseñaron a creer en las fábulas religiosas, en los mandamientos inventados por el hombre y en doctrinas humanas. Y aparte de esto, les reforzaron con filosofías baratas y huecas sutilezas y tradiciones de hombres y según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aparte de eso, la gente inventaron otro mandamiento que no procede de Dios, y es: el que peca y reza empata. Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. Practiquemos toda clase de pecado que con solo rezar nos salvamos. Cuánta equivocación hay en todos estos detalles, amable oyente. Nada de lo que ha inventado el hombre sirve para la salvación, absolutamente nada. Israel fue un pueblo que ofrecía sacrificios a mañana y tarde, pero el Señor les reprendió diciendo, según San Mateo, el texto que hemos leído, San Marcos 7:6, les reprendió diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y el verso 9 dice: bien es cierto que vosotros invalidáis mis mandamientos por guardar vuestra tradición. Por esto es que millones, pero millones de personas en el mundo entero no creen al Evangelio. ¿Por qué? Porque lo único que ellos han aprendido y oído cuando van a sus reuniones religiosas son las cartas encíclicas o las encíclicas y los mandamientos de sus líderes. No oyen palabra de Dios. Por allí hubo un gran líder en la antigüedad que presumía que él tenía la razón y hablaba con altanería y menospreciaba la palabra del Señor y engañó a su pueblo haciéndoles creer que sus falacias eran la realidad. Y el pueblo tuvo que llamarle la atención y decirles: no queremos oír palabras de hombre, queremos oír palabras de Dios. Y como él no le quiso dar la gloria a Dios, instantáneamente murió y los gusanos lo devoraron estando vivo. Tremendo todo esto, pero esto hay que aprenderlo, mis queridos hermanos. Entonces, lo único que oye esta gente son sus encíclicas, la vida relacionada con sus líderes, que de paso le voy a contar algo con mucho respeto. Esta clase de líderes han usurpado un lugar que solo es exclusivo del Señor, pues Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él fue muerto por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación.
al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en la carta a los Hebreos tengo aquí un versículo y estoy leyendo la Biblia católica para que no se diga que nosotros tenemos una Biblia distinta y alterada como dicen por ahí. No, señor, es la misma. La Biblia no es católica ni es evangélica. La Biblia es la palabra de Dios para católicos, para evangélicos, para musulmanes, para don Raimundo y todo el mundo. Hebreos 7, escuche como dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, habla del sacerdocio de los antiguos, no de otros sacerdotes. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero escuche esto. Perdón. Refiriéndose al Señor Jesucristo dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no pasa del uno al otro, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que hay que elegirlo cada 14, 15 o 20 años cuando se muere y reemplazarlo por otro. No, el sumo pontífice verdadero, el que nos muestra la Biblia, no morirá para siempre. Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Y el verso 26 dice, porque tal sumo sacerdote no se refiere a ningún hombre, se refiere a Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos otros sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y no contento con esto, les cito otro versículo hermosísimo que está ahí en la carta a los Hebreos y dice, capítulo 10, verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. El verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Entonces, queridos oyentes, la Biblia nos enseña en esta hora que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. El único remedio para el pecado tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Que Dios nos ayude a entender, y la invitación, amables oyentes, la invitación hoy es a comprar la Biblia, a leer la Biblia. No piense con el pensamiento de los demás, no crean a todo lo que le dicen. Compre su Biblia, léala, examínela, venga a nuestros cultos y aquí le explicamos la doctrina pura, la verdadera palabra de Dios. Lo invitamos en el nombre de Jesús para que usted se convierta, se arrepienta de corazón y se haga bautizar en el único nombre que hay para bautizar, el cual es el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de sus pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo, para una vida de poder, de bendición, para una vida de poder sobre el pecado, sobre los malos deseos, sobre la carne, sobre la mentira, sobre el engaño, sobre la falsa doctrina. La invitación es hoy a recibir a Cristo en tu corazón como el único y verdadero Dios, Señor y Salvador.